Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. La Asociación Peruana de Investigación en Educación Matemática, APINEMA, les da la cordial bienvenida a la cuarta videoconferencia titulada Secuencias didácticas para el desarrollo de competencias matemáticas, que está siendo desarrollada en esta sala y retransmitida a través del Facebook de APINEMA, pues tenemos participantes de las diferentes regiones del Perú y participantes de otros países. En la sala, los micrófonos permanecerán apagados para un mejor desarrollo de la videoconferencia y las comunicaciones se realizarán por el chat de la sala y a través de comentarios en el Facebook. La videoconferencia tiene la siguiente secuencia: presentación de la conferencista, bloque de preguntas y cierre del evento. Durante el desarrollo de la videoconferencia pueden realizar sus preguntas por el chat de Zoom y el Facebook. Estas irán recogiendo para comunicar a la conferencista en el bloque de preguntas. Muy bien, en esta oportunidad nos acompaña Emilia Gabriela del Bustos Ipán, profesional de la educación con especialidad en matemática, egresada de la maestría en evaluación y acreditación de la calidad de la educación con tesis en desarrollo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha desarrollado como docente de aula por más de 5 años y desde el 2014 se dedica a la autoría y edición de textos escolares de matemática en diversas editoriales del país. Actualmente labora en Editorial Norma. Su preocupación por la calidad de la educación la ha llevado a colaborar como auditora externa en la agencia acreditadora Sistema de Gestión de la Calidad Educativa, SGCE. Ha realizado capacitaciones sobre didáctica de la matemática y uso del material concreto en diferentes regiones del país. Bienvenida, Emilia. Muchas gracias, Marisol. Estimados colegas, tengan ustedes mi antecesora. El día de hoy vamos a compartir experiencias acerca de las secuencias didácticas para el desarrollo de competencias matemáticas. Siendo así, quiero que iniciemos compartiendo y conversando, bueno, básicamente escribiendo un poco acerca de lo que tenemos nosotros en mente sobre una secuencia didáctica. Para este fin, les van a compartir a través del chat del Zoom y también a través del Facebook el enlace y les voy a solicitar que ingresen a esta dirección, por favor. Les damos unos minutos para que puedan ingresar. Creo que ya están colocando el enlace en ambos soportes. Ya veo que hay algunas personas ingresando. Tienen que colocar el enlace, se registran con su nombre, no tienen que descargar absolutamente nada y va a aparecer una pregunta. Contéstenla brevemente, por favor. No hay pregunta buena ni equivocada. Son las opiniones de cada uno y vamos a poder visualizar luego cuáles son los resultados. Veo que ya varios están ingresando. Algunos ya están escribiendo sus respuestas. Cuando terminen de escribir la respuesta, deben darle en la parte inferior derecha, hay un botoncito que dice enviar. Lo presionan porque de lo contrario no se va a guardar su respuesta. Muy bien, ahora sí, ya empiezo a ver las respuestas. Y mientras van escribiendo, les comento que esta herramienta, Nearpod, es una más de las que nosotros como APINEMA queremos ofrecerles a ustedes en cuanto al uso que ustedes les pueden dar en el trabajo virtual. Las ponentes de las fechas anteriores han utilizado Jamboard, han utilizado Padlet para el trabajo colaborativo y esta es una tercera herramienta que vamos a poder incorporar en nuestras sesiones. Tiene un acceso muy fácil, se registran con su cuenta de Google y
Pueden acceder a crear presentaciones interactivas, es compatible con los slides de Google, pueden ingresar desde el mismo Google y hacer diferentes tipos de preguntas, ¿no? Preguntas de respuesta abierta, como en este caso la que estamos considerando. Veo que ya algunos profesores están contestando, y muy bien. Acerca de, indique brevemente qué es una secuencia didáctica, veo que ya hay diversas respuestas, como un proceso ordenado para alcanzar una meta, una serie de pasos a seguir para el buen desarrollo de la sesión, la forma como se organizan las actividades de aprendizaje, los pasos a seguir durante el proceso de aprendizaje, estrategias propias del aula, del área, secuenciadas, conjunto de pasos para lograr el propósito, proceso específico a una determinada área. Muy bien. La mayoría coinciden. Continuidad en la forma en la que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, conjunto de pasos, procedimiento ordenado y gradual. Muy bien, profesores. Estas respuestas van a quedar guardadas y luego van a ser compartidas con ustedes también. Vamos a pasar a una siguiente pregunta. Esta vez se nos propone cuál es la diferencia, ahora que ya hemos dicho que es una secuencia didáctica, veamos cuál es la diferencia entre secuencia didáctica y situación didáctica. Y vamos a marcar la alternativa que consideremos, ¿no? Tenemos como alternativas, son lo mismo, una comprende a la otra o contiene a la otra, solo se puede usar una de ellas a la vez, o de repente tienen ustedes otra opinión, ¿no? Marcarían otra respuesta. De la misma manera responden y deben presionar el botoncito enviar, si no me equivoco, también debe salir, para poder guardar sus participaciones. Muy bien, veo dos que me mencionan la respuesta de una comprende a la otra. Por ahí también veo ya algunas que mencionan que no se puede usar ambas a la vez. La mayoría, sin embargo, me mencionan que sí, que efectivamente una comprende a la otra. Y casi es mayoritario, luego les voy a mostrar los resultados también. No sé si lo logran ver en este momento. Ya tenemos 71 respuestas y sí, es mayoritario el uso de, o la respuesta, ¿no?, en la letra B, ¿no?, en la alternativa B. Perfecto. Entonces, ahora sí, ya que nos han respondido, concordamos con la respuesta y su respuesta concuerda también con lo que nos mencionan ciertos autores. Por ejemplo, Tobón, Prieto y un colega más, especialistas en secuencias didácticas en México, ellos sostienen que una secuencia didáctica es un conjunto articulado de actividades de aprendizaje, concordante con lo que ustedes mencionaban, un conjunto de actividades en las que va a mediar el docente y que tienen como propósito el logro de metas educativas en nuestros estudiantes. Y un detalle muy importante, considerando recursos. Tenemos otra opinión también, en este caso es de Brousseau, citado por Chavarría, quien nos menciona que una situación didáctica es comprende la intervención de tres elementos: el estudiante, el profesor y el medio didáctico. Una situación didáctica puede darse entre cualquiera de esas relaciones de estos elementos. Finalmente, hasta ahí no nos dicen si uno comprende a la otra, si son excluyentes. No. Camacho propone que la planeación didáctica está conformada por secuencias didácticas y a su vez las secuencias por situaciones didácticas. Entonces aquí se nos aclara un poquito el panorama, ¿no? Sabemos que la planeación didáctica puede ser de corto alcance o puede ser de largo alcance. Tenemos de largo alcance la programación, las unidades de aprendizaje, de mediano plazo por ahí los proyectos, de corto o cercano alcance las sesiones de aprendizaje. Y son precisamente en estas sesiones donde nosotros enmarcamos la secuencia, ¿no? Por ello está incluido. Y una situación didáctica pues va a ser cada una de esas actividades donde van a intervenir estos elementos para lograr el propósito de la secuencia didáctica. Citando a Tobón también, y dado que nuestro tema es secuencias didácticas y que estamos bajo un enfoque por competencias, se nos plantean estos componentes,
Si nosotros queremos desarrollar adecuadamente una secuencia didáctica, no debemos olvidar los propósitos de aprendizaje, en este caso las competencias, no debemos olvidar las actividades, que es el núcleo, lo que vamos a aprender a proponer o lo que ya hacemos en el día a día, la evaluación formativa permanente, con un criterio más de recojo de información que de repente al finalizar, ¿no? Únicamente para comprobar o de repente para realizar mediciones, ¿no? Y los recursos, que también dependen mucho de la planeación. Todo ello siempre considerando un permanente proceso de reflexión metacognitivo. Y si estamos en el enfoque por competencias, sabemos que debemos partir de una situación problemática del contexto, ¿no? Algo que puede ser real, que puede ser simulado, creado para ciertas condiciones, pero que contenga todos los otros elementos. Muy bien. Vamos ahora, luego de esta generalidad, vamos a empezar con las secuencias didácticas de nuestra área de matemática. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes únicamente 2 secuencias, ¿no? Que es lo que más o menos podríamos desarrollar en esta hora o hora y media que tenemos. La idea es que este sea un disparador para que empecemos a indagar acerca de otras secuencias que han sido ya validadas, sistematizadas y que han dado buenos resultados en diferentes países. Esta secuencia de investigación escolar ha sido utilizada en Brasil, en otros países también, y también se nos propone en los documentos del Ministerio de Educación. Zapata en 2011, citado por Bonilla en el 2014, nos habla de que el aprendizaje de la estadística se debe dar a través de tratamientos de datos reales. Es decir, formar esta cultura estadística en los estudiantes debe darse en el día a día con situaciones que los estudiantes observen. Estamos en un contexto de pandemia y tenemos una sala situacional de COVID que se nos actualiza constantemente. Ese podría ser bien un contexto. ¿Por qué tendríamos que inventar una situación cuando podríamos coger ella o muchas otras que ya tenemos a la mano y que son reales? Estos mismos autores hablan de que el trabajo investigativo, el ciclo investigativo, se llama PPDAC. ¿Y qué quiere decir PPDAC? Lo tenemos aquí en letras de color, o en palabras de color. Problema, pregunta, plan, datos requeridos, análisis y conclusiones. ¿Qué nos propone el Ministerio de Educación? Nos propone pasos muy similares. En el caso de problema-pregunta, nos los presenta como el planteamiento de un problema. Plan como desarrollo del plan. En el tercer paso, recolección y manejo de datos, análisis de datos y conclusión. ¿Y qué vamos a hacer en cada uno de estos pasos o fases? Bueno, cuando planteamos el problema, tenemos que asegurarnos, como ya nos los mencionó en la primera conferencia Melissa Castillo, debemos asegurarnos de la comprensión del problema, debemos asegurarnos de la sensibilización, ¿no? Y de la necesidad de querer resolver. En la segunda etapa vamos a preparar todo lo necesario para llevar a cabo nuestra investigación. En la tercera parte o etapa vamos a efectuar el proceso de recolección y registro de datos, en el cual va a ser muy, muy importante que tengamos en cuenta el conocimiento de las variables, de la población, de la muestra. En la cuarta etapa vamos a ver un poco acerca del análisis de datos y entra allí la carnecita, como podría decirse, el trabajo con tablas, pueden ser tablas de contingencia, diversos gráficos estadísticos que tengan mucho que ver o que sean pertinentes según la información que manejemos, y finalmente las conclusiones para la toma de decisiones. Muy bien, Emilia, ya lo sabemos, ya tenemos una idea más o menos clara de qué es la investigación escolar y cuáles son sus pasos. Vamos a ver un ejemplo, qué es lo que queremos. Estamos hablando de que debemos presentarle a los estudiantes un problema que existe. Entonces, yo he querido compartir con ustedes el día de hoy información del año 2016. Me van a decir, Emilia, ¿por qué tan antigua? Vamos a ver luego por qué.
donde se habla que a nivel mundial, y lo tenemos y lo podemos ver por acá, es resaltado algunos datos. Ven que es una infografía que se encuentra en internet, y ahí cabe mencionar que es importantísimo que el docente pueda indagar, revisar y buscar información confiable, porque es de aquí donde vamos a obtener los datos de interés para plantear un problema para nuestros estudiantes, ¿no? En este caso, tenemos cifras como sobrepeso. Se menciona que 41 millones de infantes sufren de sobrepeso. Poco a poco hemos ido viendo que la obesidad y el sobrepeso son problemas que ya no solamente alcanzan a personas mayores, sino que poco a poco los niños, los infantes, los adolescentes van teniendo con mayor frecuencia o con mayor importancia, más énfasis este problema. Y vemos aquí, a nivel mundial, 41 millones de infantes sufren de sobrepeso, preocupante. Obesidad, cerca de 2.000 millones sufren esta enfermedad. No se nos habla de rango de edad, pero se nos habla en general. Una persona obesa en Estados Unidos representa un costo agregado del 8% en cuidados médicos, ¿no? Esto le conlleva un incremento en el presupuesto familiar. ¿Por qué? Porque una vez que la obesidad empieza a manifestar síntomas que complican la salud, ¿no?, en diversas formas, es necesario llevar un control, y esto también perjudica la economía del hogar. ¿Qué otros datos tenemos? Tenemos datos de la OMS en el 2016 también, donde se nos menciona que desde 1975 la obesidad se ha casi triplicado. Entonces nosotros podemos decir, estamos más o menos en unos 40 años de diferencia. En otros 40 años pasará lo mismo, incrementará más aceleradamente. Esta cifra sería pésimo, ¿no? Sería muy, muy triste que ocurra si es que no tomamos medidas. Más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tienen sobrepeso. Bueno, en este caso tenían porque estamos hablando del 2016. De los cuales más de 650 millones eran obesos, ¿no? El 13%. Vemos datos ahí. Emilia, esto es del 2016. Bien. Vamos a ver ahora. Analizamos información acerca del estado nutricional durante la cuarentena 2020. Reportada en otros países. ¿Por qué reportada en otros países? Bueno, en el Perú no he encontrado estudios, mientras revisaba información para compartirles el día de hoy, no encontré estudios sobre el incremento de tasa o índice de obesidad o de sobrepeso en el Perú el año pasado. Seguramente están en proceso las investigaciones, o será motivo para que nosotros como docentes podamos investigar. He encontrado información de Chile, de la Universidad de la Frontera. Estos dos primeros gráficos corresponden a esta información. ¿Y qué se menciona? En la parte izquierda vemos que hay un comportamiento sedentario. ¿Y qué se nos menciona? El 54,4% declara estar más de 6 horas sentado o recostado, ¿no?, al día. Analicemos un poquito. Nosotros mismos, desde que estamos en cuarentena y que no podemos salir mucho, o se nos ha pedido que nos mantengamos casi la mayor parte del tiempo posible en casa, realizamos ¿qué tanta actividad física? O estamos sentados viendo una película. Muchos niños, muchos adolescentes están con los dispositivos, el celular, la tablet, la laptop, los videojuegos, y hemos descuidado esa actividad física. Vemos gráficamente, bueno, hay todavía un 47,7%, menos del 50% de la población chilena que tienen un peso normal. Vemos que hay un 35,8% con sobrepeso y un porcentaje de 16 y un poquito más con obesidad. Esas son las cifras. ¿Qué más se nos habla? Por acá tenemos, los encuestados indican estar cocinando y comiendo más en comparación que antes del confinamiento. Y esto es algo que nos caracteriza mucho, ¿no? A nivel americano, latinoamericano, ¿no? A nosotros nos gusta, valoramos mucho nuestra gastronomía, y es una actividad que ha tomado mucha importancia ahora que estamos en casa. Y precisamente de eso habla el gráfico de la derecha. Miren lo que hemos empezado a hacer, lo que se ha reportado. Esa es una página de tendencias. ¿Qué se ha reportado que estamos haciendo en diferentes países? ¿Qué es lo que más se está haciendo en aspecto culinario? En el Perú estamos haciendo bastante las cachanillas. En países cercanos se está preparando mucho el pan casero,
o galletas, o picarones, ¿no? Y lo podemos revisar con calma. Está un poquito pequeño, pero vemos el gráfico. Y si nos damos cuenta, todas son harinas. Entonces, esto a la larga va a conllevar también un problema de obesidad, sobrepeso, incremento tal vez del colesterol, etcétera, etcétera. Ya estamos en el 2020. Hemos pasado de mundial a continental y bueno, como no tenemos datos peruanos, vamos a tener que volver a años anteriores, ¿no? Que sí nos muestra datos ENDES, que es la encuesta nacional, y también, bueno, datos de fuentes diversas como medios de comunicación u organismos nacionales como Salud. La obesidad en el Perú. Hablamos de un 63,1% del total de mujeres que sufren obesidad y sobrepeso, ¿no? Entonces, vemos ahí mujer, varón. ¿Estaremos haciendo estadística hasta allí? Hemos hablado en la primera infografía edad, ¿no? Niños. Hemos hablado en la segunda por país. ¿Qué estamos cocinando más? Estamos viendo ahorita varón versus mujer en esta misma problemática. ¿Estaremos viendo variables? ¿Nos estaremos dando una idea tal vez de que podemos estudiar con esta problemática parte de los aprendizajes requeridos en gestión de datos o para desarrollar la competencia de gestión de datos? Vamos a ver uno más. Infografía sobre la tendencia a la obesidad y sobrepeso en niños de 5 a 9, si estamos en clase con niños de primaria o con adolescentes en secundaria, y miren cómo ha ido incrementando, y son cifras reales. Estamos viendo que el porcentaje no ha disminuido, sino ha aumentado. Probablemente por eso es que se tomaron medidas oportunas hace unos años acerca con la ley de la promoción de la alimentación saludable. Entonces, una vez que hemos llegado a este plano, no sé si recordamos, estábamos en el planteamiento del problema. ¿Cómo hemos hecho ese planteamiento del problema? Presentando una problemática a nivel global, hemos pasado luego a una nivel regional, continental, y hemos terminado en una problemática nacional. Podríamos entonces ahora extender las preguntas. ¿Qué se puede entender de todo lo que hemos visto? ¿Qué consecuencias podría llevar esta problemática? ¿Cómo podríamos determinar si esto nos está pasando en casa, con nuestras familias ahora en cuarentena, en el Perú, o en nuestra clase, cada uno obviamente en sus casitas también? ¿Cuántos del salón, de mi quinto, de mi sexto grado de primaria o de mi secundaria, de mi salón de secundaria, estaremos engordando un poquito ahora en pandemia? ¿Cómo podemos averiguarlo? ¿Y qué decisiones podemos tomar de encontrar resultados negativos o positivos? Hemos planteado el problema. Pasamos entonces a la segunda etapa. Entonces, démonos cuenta cómo vamos ingresando a esta secuencia. Y viene, como se nos mencionaba, viene el desarrollo del plan. Y en este desarrollo del plan nos toca ya la parte de construir el instrumento. Nos toca también ver a más profundidad las características que vamos a estudiar. Creo que se nos fue la diapositiva. Vamos a unos momentos, a ver, a veces nos ocurre que como es muy pesada, puede desaparecer. Y estamos por aquí. En el desarrollo del plan hemos dicho entonces, retomando, que vamos a ver el instrumento, diferenciándolo de la técnica, preguntándonos si vamos a usar una encuesta, si vamos a hacer una entrevista y cuál es el instrumento más adecuado para cada uno. ¿Quién es el equipo que va a conformar o que va a realizar el recojo de la información? ¿Dónde vamos a realizar esta investigación? ¿En la casa? ¿En el salón? ¿No? ¿Vamos a trabajar los datos de manera virtual? ¿O vamos a enviar evidencias a través de fotitos? ¿Qué materiales vamos a utilizar y qué vamos a necesitar en esta propuesta que yo les estoy presentando? Todo ello, la naturaleza de los ítems, ¿qué es más fácil proponer según el grado en el que nos encontremos trabajando? Pasamos todavía estamos en la planeación, perdón. Y en esta planeación vamos a ver cuál es la propuesta que se nos hace en Brasil, ¿no? Y les quiero comentar, ¿no? Toda esta información
surge a través de espacios como este, en el que podemos compartir experiencias. Y esta es una experiencia que en la que he participado en un taller, en la que se nos decía o se nos proponía trabajar con el cubo estadístico. Y este cubo estadístico, bueno, los que han empezado a utilizarlo han sido Sousa y Tinti en el 2013, yo lo he conocido a través de Carzola en el 2020, y este es un material que se puede trabajar de manera concreta. Y se los estoy mencionando pese a estar en el contexto virtual, porque nos va a permitir que en casa cada uno de los integrantes pueda vivenciar esta experiencia con el niño y sistematizarlo, registrarla, perdón, y enviarle fotos al docente, ¿no? Que también es un aspecto muy rico. ¿En qué consiste este material? Miren, tenemos un cubo, una plantilla de cubo, que es la que nosotros tendríamos que alcanzar de los estudiantes, y este cubo puede estar de dos colores. Un cubo anaranjado para las niñas o para las damas, un cubo celeste para los varones o para los niños. Y desde ahí ya estamos trabajando alguna variable, ¿no? ¿Qué variables serán? Sexo, varón, mujer. Y tenemos también la posibilidad de escribir en el cubo otras variables. ¿Qué variables vamos a utilizar? Bueno, pues si estamos hablando de resolver o de obtener información acerca de una problemática de la obesidad y del sobrepeso, entonces nos interesará la masa corporal, nos interesará el IMC, para ello vamos a necesitar la estatura, vamos luego a utilizar el nivel del IMC, ¿no? También podemos ver la edad de los estudiantes o de los miembros de la familia y alguna otra variable que puede ser la medida de alguna parte de nuestro cuerpo u otra, dependiendo de lo que queramos investigar. ¿Qué más necesitamos? Todo esto forma parte de la planeación. Bueno, si vamos a trabajar con cubos, estos cubos nos van a permitir registrar los datos, entonces vamos a necesitar una especie de cartulina, gigantografía o tablero en la cual escribamos o imprimamos todos los posibles valores que puedan tomar las variables, desde un valor mínimo hasta un valor máximo. Por ejemplo, si estoy hablando de estaturas, entonces yo tendré que partir desde la estatura mínima de la persona que está en casa o en el aula y iré avanzando 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro hasta más o menos una longitud. ¿Puedo usar escala decimal? Sí, bueno, haciendo las aproximaciones necesarias, ¿no? Nosotros podemos ver cómo vamos a tomar estos datos. De la misma manera con cualquiera de los otros datos, ¿no? Si quiero trabajar con masas corporales exactas, también desde la mínima y luego voy avanzando hasta la máxima. Y todo ello va a estar en un papel, en una gigantografía o en un banner por escrito. ¿Qué más? Lo mismo, pero en papel. Y ya vamos más o menos viendo que vamos a empezar nosotros a trabajar primero con un material concreto que nos va a permitir interpretar información y que luego vamos a registrar gráficamente para pasar luego a la última etapa, que es ya más abstracta. Bueno, la última. ¿Cómo vamos a recoger estos datos? Ya nos encontramos en la tercera fase de la investigación escolar. Estamos ya entonces tomando las medidas, que lo podemos hacer en casa o en el salón, lo reitero, vamos a utilizar instrumentos y, bueno, dijimos que el cubo para mujeres era anaranjado y el cubo celeste era para varones, mientras que los otros, cada participante va a escribir los otros valores obtenidos de sus mediciones en una de las caritas del cubo. ¿Para qué, Emilia? Para que luego coloquemos en el banner, si estamos viendo, por ejemplo, peso o masa corporal, y yo escribí en mi cubo 50, lo ubicaré en 50. De repente viene alguien que pesa un poco más que yo, 55, y lo colocará en la ubicación de 55. Cuando terminen todos los participantes de colocar sus cubos, se va a apreciar algo como esto. Una distribución en la que vamos a ver, miren, ¿qué podemos obtener a partir de esta imagen? Podemos ver que todas las mujeres están hacia un lado, eso quiere decir que pesa menos, mientras que los varones pesan un poquito más, en el caso de que esto fuera masa corporal, o puede ser estaturas, tal vez, lo que se ve ahí en la foto. ¿Qué quiere decir un cubo que esté apilado sobre otro? Quiere decir que hay dos personas que pesan o que tienen el mismo valor de la variable, ¿no? Vamos a ver allí medidas como la moda. Podemos también inferir allí, lo vamos a ver más adelante, el promedio.
Entonces, esta información que estamos manipulando y que estamos observando nos va a permitir hacer todas esas inferencias. Por si acaso se ve un poco pequeño, vamos a tratar de colocarlo un poquito más grande mientras vamos pasando a la siguiente diapositiva, que ya viene el análisis de datos. Continuamos aquí mismo. Estamos ya en el análisis de los datos y hemos visto ya cómo están distribuidos en el banner o en la gigantografía y vamos a proceder a pasar a registrarlos en una hoja de papel que también les mencioné al inicio, con resaltadores por colores, y vamos a ir haciendo ese mismo trabajo que hicimos de manera concreta, ahora lo vamos a pasar ya a la parte gráfica o a la etapa gráfica. Y vemos esta correspondencia. En este caso, esta imagen de la izquierda corresponde al gráfico de la parte inferior de la foto de la derecha. Y vemos que los datos se corresponden. Todos los cubos anaranjados hacia la izquierda, 3 cubos celestes o 4 cubos celestes a la derecha, 3 un poquito juntos y uno más separado. ¿Y cuál es nuestra variable? Altura. Eso quiere decir que en este grupo de personas que realizó esta experiencia, bueno, pues hay una persona, hay un varón que seguramente es muchísimo más alto que el grupo. ¿Por dónde irá más o menos el promedio? Bueno, pues tendremos que ver cuántos hay de cada uno, cuál sería el que más se repite, para más o menos sacar una estimación del promedio. ¿Podemos saber cuál es la mediana? También, aproximadamente, estimarla. Y de todas maneras la moda, ¿no? ¿Qué más podemos hacer luego de que ya hemos registrado esa información? Podemos construir las tablas, podemos cruzar utilizar dos variables, no tablas de contingencia, para analizar dos valores. Podemos ver valores máximos, valores mínimos, podemos ver la amplitud. Y luego, el aspecto más rico, la comparación. ¿Con qué? Con una fuente oficial, en este caso de la OMS. Una vez que ya tengo todos mis resultados, podré ir a esa tabla y podré mirar si es que estoy, o la mayoría de personas se encuentran en un nivel normal, en un nivel bajo de peso, en un nivel de sobrepeso, o en un nivel de obesidad. Entonces, hasta allí hemos hecho todo ese registro de información, hemos hecho el tratamiento de los datos, los hemos representado. No les he puesto gráfico estadístico porque no estamos en una reunión para ver cómo se realiza o cómo se elabora un gráfico estadístico, sino cómo se va a trabajar la secuencia. Y finalmente hemos llegado a la etapa de las conclusiones. ¿Y qué vamos a ver en estas conclusiones? Según los resultados veremos si en la familia hay personas con obesidad o con sobrepeso, qué hábitos alimenticios podemos variar, o si debemos incrementar el tiempo de actividad física, o de repente debemos atender un poquito más a la ley de los octógonos. Bueno, que una de las medidas fue la de los octógonos, pero que la ley nos dice otras cosas más, que es criterio o ya es responsabilidad de cada uno de nosotros indagar. Estas medidas van a salir o van a ejecutarse por iniciativa propia de las personas que han participado de esta experiencia. ¿Por qué? Porque han visto inicialmente la problemática, han desarrollado todo el proceso y van a tomar una decisión en función de lo obtenido. Eso quiere decir que estamos trabajando contextualizadamente y dentro de un enfoque de competencias, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos aprendido a utilizar esa información matemática para luego hacer uso de otras competencias que estamos desarrollando en otras áreas. Estamos, a través de esta información, vamos a poder explicar, ¿no?, con base científica determinados elementos, ¿no?, determinados conceptos de ciencias. Esa es una competencia de ciencia y tecnología. Hemos hecho interpretación de gráficos, de información, estamos leyendo textos discontinuos, estamos entonces haciendo comunicación también. Estamos abordando parte de la ciudadanía, problemas ciudadanos, entonces estaré haciendo algo de personal social o de ciencias sociales. Es posible. Un dato extra. Hemos concluido ya con esta fase 5. Yo les he puesto por aquí, a propósito, adrede, esta infografía, para que cuando ustedes la revisen, vean qué información extra podemos obtener. Sabemos nosotros, como usuarios, y más como profesores o como padres de familia, si estamos algunos escuchando que son padres de familia, sabemos cuándo un producto debe llevar octógono. Tendrá que ver esto con matemática,
Podremos hacer comparaciones de decimales tal vez. ¿Cómo podremos representar esta información? ¿Eso será estadística o será resolver problemas de cantidad? Podemos entonces trabajar varias competencias a la vez. ¿Qué más puedo hacer? Y lo dejo para investigación suya. Ustedes saben si todos los octógonos que se colocan en las etiquetas son del mismo tamaño, ¿o de qué depende? Depende de si el chocolate, por ejemplo, tiene una envoltura de este tamaño o si tiene una envoltura más pequeña. El octógono será igual, imagínense, en una super caja, en una caja grande. Un octógono igual que el que va en una envoltura pequeña. ¿Podrá ser así o será proporcional? ¿Habrán medidas normadas para el tamaño de estas representaciones de alerta? Sí. Toda esa información le concierne al profesor. ¿Para qué? Para diseñar sus situaciones significativas, sus situaciones didácticas. Entonces es parte de nosotros ponernos a investigar cuáles son los requerimientos que nos hace el ministerio para poder ofrecérselos a nuestros estudiantes. Algunas otras propuestas. Como les decía, esta secuencia ha sido trabajada mucho en otros países, el más reconocido ha sido Brasil, incluso ha tenido un premio por realizar esta secuencia. ¿Qué otras propuestas nos mencionan ellos y qué he querido yo compartir con ustedes? Ahí ya entraría un poco la simulación, si es que no conocemos a alguien que se dedique a la costura, y podemos ayudarle a registrar de repente la toma de medidas para un evento X, ¿no? En este momento lo descarto porque no podemos hacer reuniones, pero imaginemos que sí, imaginemos que queremos confeccionar una chompa, un polo, una prenda, y vamos a necesitar tomar medidas, ¿no? Para un grupo de personas. ¿Qué más podemos hacer? Podemos también participar de algunos proyectos de emprendimiento. De repente vamos a ser asistentes de una renovadora de calzado y necesitamos comprar insumos, etcétera, y vamos a necesitar qué cantidad de insumos, la calzatura, ¿no? la talla, etcétera. Son ideas diversas, ya les he dado otra de los octógonos, podemos ver con qué tipo de variables podríamos jugar ahí. De repente carbohidratos, grasa, etcétera, etcétera. Esa es la primera secuencia. No sé qué les ha parecido, ya leeré los comentarios en algún momento. Vamos a pasar a la segunda secuencia, ¿no? Ya estamos más o menos en mitad del tiempo. Y esta secuencia del laboratorio matemático también es muy bonita. A diferencia de la anterior, esta secuencia puede trabajarse en diversas competencias, ya no solo como la investigación escolar, que favorece la competencia de gestión de datos, sino que esta la podemos utilizar para cantidad, para forma, para cambio, para gestión de datos, incluso, aunque lo más recomendado es la hora. Vamos a ver un poquito acerca de referentes teóricos. Gómez y Madone en el 2015 nos hablan de que proponer un laboratorio matemático consiste en que el estudiante por sí mismo va a intentar dar solución a problemas significativos. ¿Qué hace el docente? Guiarlo. En ese proceso en el que el estudiante por sus propios medios va a intentar resolver ese problema, va a aprender, va a investigar, va a descubrir por ellos mismos propiedades que hasta ese momento les son desconocidas. ¿Qué se requiere para efectuar o desarrollar un laboratorio? Crear, como nos dice Schoenfeld, un microcosmos. Un microcosmos matemático, como nos diría Brousseau, un medio didáctico conformado por diversos recursos donde el estudiante puede experimentar. ¿Y cuál es lo más oportuno en esos casos? El material concreto. Entonces, un laboratorio requerirá que nosotros tengamos material concreto en el aula o que en el contexto virtual usemos, por ejemplo, simuladores. O que les propongamos actividades para que corten papel, para que doblen papel o para que manipulen material no estructurado. Algunas condiciones que nos proponen estos autores. Previo a desarrollar el laboratorio con nuestros estudiantes, la formación del profesorado. Eso quiere decir que el docente, nosotros, no solamente debemos conocer la estrategia, sino también debemos tener un dominio disciplinar acerca del laboratorio que vamos a efectuar, ¿no? Conocer la didáctica y no perder el rigor. Durante el laboratorio, debemos mantener ese rigor que ha sido parte de nuestra formación y parte de nuestra continuidad, ¿no? En la investigación. Debemos tener en cuenta también el error matemático, que es un aspecto muy interesante de investigar también.
conocemos nosotros cómo piensa el estudiante. Más adelante vamos a ver un ejercicio. Y la discusión de resultados. Nosotros tenemos dentro de nuestras competencias algunas capacidades. Y esas capacidades, bueno, la competencia argumenta. Y dentro de la competencia argumenta tenemos por allí, ¿no? Tenemos dentro de la capacidad argumenta, perdón, en varias de nuestras competencias. Y esa capacidad de argumentación, si nos ponemos a revisar, tiene unos desempeños que nos van a permitir observar cuándo nuestro estudiante está argumentando o no. ¿Cómo va a argumentar si no generamos espacios de discusión? ¿Cuáles son las etapas de este laboratorio matemático? Aquí también tengo dos fuentes. En el caso del Ministerio de Educación, nos habla de 4 fases. Y en el caso de una institución colombiana, en este caso Educar, nos habla de 3. Yo establecía una relación entre ambas fuentes y encontraba similitudes, por eso las he colocado allí. Les dejo las 2 fuentes de todas maneras. Partimos de la manipulación o de la acción real, concordamos. La fuente extranjera nos habla de una verbalización y el Ministerio de Educación nos propone 2 subetapas. La acción acompañada del lenguaje que se da en paralelo a la acción real o manipulación y la conducta de relato que podría ser durante y después de la manipulación. Finalmente tenemos el registro que para el Ministerio de Educación es de representación gráfica. Cada una con sus propias características, mencionamos algunas. En la acción real necesitamos el material manipulativo, ¿no? Donde los estudiantes van a empezar a hacer sus propios descubrimientos de irregularidades, ¿no? Patrones que se puedan cumplir, etc. La acción acompañada es irle haciendo las preguntas, lo mismo en la conducta de relato, y en la representación ya vamos ascendiendo a las otras etapas, ¿no? De la didáctica de la matemática. He querido compartir ustedes, como siempre, un ejemplo. Este otro ejemplo también tiene que ver con el confinamiento. Y aquí, bueno, he querido proponer la historia de José. ¿Quién es José? José es el miembro de una familia. No sabemos con quién vive José. Lo que sí sabemos es que para obedecer estas restricciones de movilidad, él ha decidido, él ha conversado con su familia y ha decidido que va a ser él la única persona que salga de casa. Va a ir cada 5 días a comprar víveres. Y miren lo que pasa. En uno de estos días que él ha ido a comprar víveres, ha comprado 12 kilos de azúcar y ha comprado 18 kilos de arroz. Y tenemos una primera pregunta. Él nos dice acá, bueno, él desea guardar estos alimentos que ha comprado probablemente en un saquito, ¿no? O en una bolsa muy grande, y él los quiere depositar en bolsas más pequeñas, pero solamente tiene una medida de bolsa o desea comprar una medida de bolsa, ¿no? No va a comprar bolsas de una capacidad, bolsas de otra capacidad, sino una sola. ¿Cuál va a ser esa capacidad máxima que debe tener cada bolsa, de manera de que él pueda guardar exactamente lo que ha comprado de azúcar y lo que ha comprado de arroz? Nos imaginamos más o menos a qué conocimiento o procedimientos matemáticos podríamos utilizar para resolver esta situación. Tal vez una cantidad, ¿no? MCM, MCD, ¿no? Es posible. Entonces, tenemos una primera situación. ¿Cómo la vamos a desarrollar? Les propongo aquí algo. Y aquí viene ya, me ayudan por favor con el enlace. Vamos a compartirles este enlace del simulador MathsBot, que es un simulador, y vamos a trabajar con las regletas de Cuisiner. Emilia, las regletas de Cuisiner, ¿qué son? O vamos a recordar un poquito en el caso de que las trabajemos. ¿Qué hacemos con las regletas de Cuisiner? Normalmente las profesoras de inicial, las profesoras de los primeros grados de primario, los profesores de los primeros grados, enseñan la numeración con estos materiales, ¿no? Con este material. Son regletas que van incrementando de uno en uno y puedo hacer descomposiciones, puedo hacer adiciones u otras operaciones. Emilia, ¿cómo vamos a resolver esta situación? Vamos a ver. Entramos a MathsBot y dentro de MathsBot vamos a entrar a regletas de Cuisiner. Y ya estamos aquí en el simulador.
Vemos las regletas por aquí con los colores correspondientes, por si acaso nos aseguramos. Este simulador nos permite trabajar menos regletas o hasta 12 regletas, pero yo solamente quiero 10. Y con este 10 voy a empezar a trabajar. Más o menos recordamos nuestra situación. José compró 12 kilos de azúcar. ¿Cómo podré representar estos 12 kilos? José compró 18 kilos de arroz. ¿Cómo podré representar estos 18 kilos de arroz? Muy bien. Primero, al niño, en la fase entonces de acción real, vamos a darle, si es que estamos con él o si tenemos las regletas, las tiras de papel, para que el niño experimente, identifique, o el estudiante experimente, identifique a qué color de regleta corresponde cada número. Luego haremos, o le preguntaremos cómo puede formar el 12 y el 18, ¿no? En este caso ya tenemos aquí la regleta o la cantidad de azúcar y la cantidad de arroz. Y luego, ¿qué hacemos? Yo quiero bolsas. Yo quiero bolsas de igual capacidad, con las que pueda guardar exactamente los 12 kilos o los 18 kilos. Entonces empezaré a probar, pues esta bolsita que es de la unidad, o esta regleta que es de la unidad, me representará la bolsa de 1 kilo. Y empezaré entonces. A ver, ya puse una bolsita de 1 kilo, otra, van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eso quiere decir que yo voy a utilizar 12 bolsitas de 1 kilo para guardar los 12 kilos de azúcar. Y alcanzó exacto, no sobró. Vamos a ver si puedo hacer lo mismo con bolsitas de 1 kilo para los 18 kilos de arroz. Ya, pues haré lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. E iremos aumentando y vemos que se cumplen también exactamente. No alcanza, no sobra. ¿Cuántas hay? 18. Ah, entonces ya me di cuenta que yo puedo usar bolsas de 1, pero a mí mi situación me dice que para que compre menos bolsas debe haber una capacidad máxima que cumple esta misma característica. Entonces vamos a probar con 2. Y empiezo. Tengo una bolsa de 2 kilos, 2 bolsas de 2 kilos, 3, 4, 5, 6. ¿Qué significa? Significa que voy a utilizar 6 bolsas de 2 kilos para guardar los 12 kilos de azúcar. Vamos a ver si puedo hacerlo exactamente con el arroz. Una bolsa de 2 kilos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Uy, también! Hasta ahora me conviene comprar entonces bolsas de 2 kilos porque voy a comprar menos bolsas. Vamos con el número 3. Ya. Tengo entonces, probaré una bolsa de 3 kilos, 2 bolsas de 3 kilos, 3, 4. ¡Uy, alcanzó! ¡Qué bueno! El estudiante dirá, me alcanzará con todas seguro. Entonces podré usar la más grande. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Tengo también mis 3 kilos, mi bolsa de 3 kilos. Vamos a completar 18. Una bolsa, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, alcanzó. Probemos con la siguiente, con 4. Entonces, a ver, 1, 2, 3, 4 bolsas, o 3 bolsas de 4 kilos. Y aquí empieza el problema. Una bolsa, 2, 3, 4, me falta un poquito, 5. Uy, se pasó. ¿Eso quiere decir qué cosa? Que vamos a completar 4 bolsas y una bolsa más va a quedar llena hasta la mitad o hasta un poquito más. Entonces el niño o el estudiante dirá, o nosotros le preguntaremos, ¿podrá usar exactamente bolsas de 4 kilos para estas dos cantidades? No. ¿Podremos hacerlo con el 5? Uy, cumplir el 5, bueno, vamos a verlo rapidito. No, y por acá tampoco. Se pasó también, ¿no? Porque recordemos que nuestra medida es hasta acá. Y vamos a ver con el número 6, ¿no? Con las bolsas de 6 kilos. Emilia, o profesora, tengo aquí una bolsa de 6 kilos y una bolsa de 6 kilos y llegué a mis 12 kilos. Y aquí a mis 18, tengo una bolsa de 6 kilos, 2 bolsas de 6 kilos, 3 bolsas de 6 kilos y llegué exactamente a mis 18 kilos. Entonces, esta es una bolsa de una capacidad mayor en la que se pueden guardar exactamente estas dos cantidades. Probará con el 7, con el 8, con el 9 y se dará cuenta que no. Hemos hecho o hemos trabajado con este material y ya podemos entonces hacer algunas conclusiones, ¿no? Vamos a ver aquí. Podemos acompañar este dibujo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si podemos.
Aquí vamos a hacer algunas anotaciones. Estas serán las bolsitas de 1 kilo, estas las de 2, estas las de 3, estas las de 4 que no, estas las de 5 que no, y estas serán las de 6. Como quiero mi máxima capacidad, cumple. Lo mismo aquí, estas serán mis bolsitas de 1 kilo, de 2 kilos, de 3 kilos, de 4, de 5 y de 6. Y sí cumple. Hemos completado con 2 bolsas, en este caso, y con 3 bolsas, en el caso del 18. Acá tenemos los 18 kilos y aquí tenemos los 12 kilos. Emilia, resolvimos la situación. Bien. Entonces, vamos a volver ahora a nuestras diapositivas. Y vamos, no, antes vamos a borrar, siempre me emociono. Y vamos a darle aquí borrar, para que nos quede limpia nuestra pantallita. ¿Qué hemos usado en este caso? Bueno, estamos usando un simulador y una herramienta que es muy útil para nosotros los profesores en este entorno, es usar pues las tabletas, ¿no? El lápiz. Obviamente hay que practicarlo, en mi caso también tengo que practicar mejor el pulso, pero nos ayuda mucho, ¿no? A poder hacer algunos trazos auxiliares. Volvemos. A ver. Ya estamos acá. Hemos hecho la acción real y hemos trabajado de manera simultánea, por decirlo de una u otra forma, ¿no? Con la acción acompañada por el lenguaje, viendo qué colores de barras vamos a usar, viendo cómo podemos representar las cantidades y cuántas contienen o están contenidas en cada uno. ¿Hemos visto divisores? Sí. ¿Qué debemos preguntar al estudiante en el momento del relato? ¿No? ¿Qué significa que coincidan las barras? ¿Qué significa que se excedan las barras? ¿Y cuándo? Bueno, esta es para la otra situación, porque recuerden que teníamos 2 situaciones. Pasemos a la última etapa. La última etapa ya viene en la representación gráfica. Y esta representación gráfica, ya que hemos pasado de una etapa concreta, ¿no?, a una etapa gráfica, podemos usar la recta numérica. Y Emilia, ¿cómo hago yo mi recta numérica en el contexto virtual? Bueno, pues o la trabajo en un Word, en un PPT, en otro soporte, ¿no?, de diseño tal vez, pero también puedo trabajar en otro simulador, ¿no? Y este simulador también tienen el enlace para que se los puedan compartir a ustedes a través del chat. Este simulador es Dirax. También es un simulador gratuito y en este simulador podemos ingresar aquí a recta numérica. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a representar. Primero configuramos del 0, digamos, al 12, porque yo quiero representar cómo se dividiría este 12. Y bueno, voy a empezar aquí. Del 0 al 6 y del 6 al 12. Entonces yo veo que aquí hay 2 bolsas de 6, ¿no? Lo copio aquí, ¿no? Porque aquí está el 12. Puedo hacer lo mismo. Vamos a, este de acá vamos a borrarlo. Y vamos ahora a configurar mi recta hasta el 18. Y puedo comparar y también hacer lo mismo, ¿no? Del 0 al 6. A ver. Vamos a ver acá. Del 0 hasta el 6, del 6 hasta el 12 y del 12 hasta el 18. Emilia, ¿lo capturo y lo pego? Sí, lo capturas y ten en cuenta que debe ser del mismo tamaño, para que gráficamente el niño pueda ver que son las bolsitas de la misma capacidad. A partir de ello, recién podemos trabajar con los estudiantes el algoritmo, ¿no? O una forma más práctica. Ahora ya con un sentido. ¿Cuál es ese sentido? Que voy a dividir, voy a extraer los divisores del 12 y del 18 y que al final me va a quedar un 2 y un 3. ¿Qué significa ese 2 y ese 3? En el caso de 12, las 2 bolsas que voy a usar. En el caso de 18, las 3 bolsas que voy a usar. Entonces ya hay un sentido. Y puedo dar respuesta a mi solución. La capacidad máxima de cada bolsa que puede usar José, 6 kilos. Se van a llenar 2 y 3 bolsas, ¿no? Entonces, ya lo tenemos. Les dejo para ustedes una tarea. Volvamos aquí. Tienen una segunda situación. Esta situación habla de que, además de que José va a ir a comprar cada 5 días sus víveres, en el trabajo de José le han requerido que vaya a la oficina cada 3 días.
y él quiere aprovechar en hacer las dos actividades a la vez el mismo día para salir menos veces de su casa. ¿Será una situación de qué? De divisibilidad, de mínimo común múltiplo, ¿no? ¿Cómo la podemos trabajar? Tarea para ustedes. Por aquí les he dejado la representación ya como ayudita para que llegue al mínimo común múltiplo. Bien, hemos entonces trabajado las 4 etapas: acción real, hemos hecho la acción acompañada del lenguaje, el relato y la representación. Y aquí vamos a ver un aspecto importante, ya vamos cerrando casi, acerca de la importancia de implementar los laboratorios. Lo que vemos aquí a la izquierda es una pregunta, es un ítem de la ESE 2016 para segundo de secundaria. Recordemos que utilizamos dentro de los ítems también se evalúa el uso de estrategias. Entonces aquí este ítem estaba referido a que el estudiante pueda hacer uso de esas estrategias para resolver esta pregunta. ¿Por qué? Porque se nos propone ¿cuál es el área de la figura delimitada por las líneas anaranjadas? El área de estas líneas. ¿Qué vemos? ¿Qué figura es? Entonces el estudiante tiene dos opciones, ¿no? El estudiante tiene la opción de hacer, pues, ¿no?, su trabajo, ¿no?, de base mayor más base menor sobre 2 por la altura. ¿Lo puede hacer? Sí, porque tengo la medida de cada centímetro, ¿no? Entonces puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 por el otro lado, tiene una altura de 6 y está. ¿Qué pasa si el estudiante no recordaba la fórmula? Bueno, pues tenía, ¿qué otras formas hay? Seguramente por el chat me lo están escribiendo. Yo puedo hacer una descomposición. ¿Y cómo voy a descomponer? Puedo pues trazar una por acá, ¿no?, y se forma un triángulo. Voy a trazar un rectángulo y me queda un triangulito. Entonces yo ya sé que puedo hallar el área de la figura por descomposición y hallar el área del triángulo, sumarle con el del rectángulo y sumarle con el otro triángulo. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, ya me lo estarán diciendo por el chat seguro. Que es 4 por 6 sobre 2, más 3 por 6, más 1 por 6 sobre 2, y debería llegar a la misma respuesta. ¿Tengo alguna otra forma? Sí, tengo otra forma, ¿no? ¿Cuál es esa otra forma? Ya no descomposición, sino composición. Puedo trazar todo el rectángulo que contiene la figura y más bien restarle lo que no quiero, que son 2 triángulos, ¿no? Vemos que aquí está todo el rectángulo y le quito los 2 triángulos. Entonces, allí sería el área del rectángulo general, que sería más o menos un 8 por un 6 de altura, y a ese le quito este triángulo, que es 4 por 6 sobre 2, y le quito este otro triángulo, que es 1 por 6 sobre 2, y debo llegar a la misma respuesta. Emilia, es sencillo. Vamos a ver lo que obtuvo la UMC. La UMC obtuvo, como bien está en el recuadro amarillo, que solo el 26% de estudiantes de segundo de secundaria, estudiantes peruanos, realizó adecuadamente esta tarea. ¿Eso qué significa? Que el 74% de estudiantes de segundo de secundaria, 13 años, más o menos, no pudo hacer o aplicar la fórmula, o descomponer, o componer, o seguramente ustedes por el chat me estarán dando este tema. ¿Por qué? Si es una actividad de una dificultad, digamos, no tan difícil, podríamos decirlo, ¿no? No tenía que ser una fracción. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir la importancia de ¿qué? La importancia de trabajar con un geoplano. Porque en el geoplano, y vuelvo a utilizar el mismo enlace que hace un momento les deben haber compartido del simulador Didax, también tiene un geoplano. Y en este geoplano ustedes van a poder representar la figura, ¿no? Pueden representar las figuras y van a ir trazando, y pueden trazar con otro color, y van a poder descubrir las propiedades o trabajar con sus estudiantes las propiedades. Bien. Otras propuestas para trabajar laboratorio, y se los he puesto por competencias. Si quiero trabajar, resuelve problemas de cantidad. Bueno, pues tenemos los materiales clásicos, base 10, regletas de Cuisiner. Si quiero hacer fracciones, regletas con fracciones o con porcentajes o con decimales. El álgebra TAIS que nos enseñó Isabel Torres en la conferencia anterior se puede utilizar también
para representar la erradicación y la potenciación de naturales. Si quiero trabajar regularidad, forma, movimiento y localización, puedo usar estos simuladores, ¿no? El geoplano, puedo demostrar propiedades con recortes, con dobleces, lo vamos a ver más adelante en otra conferencia con Estela Ricotti. Si quiero trabajar, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Bueno, pues tengo simuladores que tienen ruletas, que tienen dados. Puedo pedir, en casa puede haber un dado, entonces trabajemos o partamos de esa manipulación. Si quiero resolver problemas de cantidad, bueno, pues tenemos el Algebra Tiles que ya hemos usado. En forma tenemos el GeoGebra, tenemos Desmos, tenemos infinidad. Entonces, partamos siempre de la manipulación o, si estamos en el contexto virtual, de los materiales manipulativos virtuales llamados simuladores. Recomendaciones finales. Recordemos que el aprendizaje de la matemática implica transitar por etapas. El método Singapur nos dice enfoque concreto, pictórico, abstracto, ¿no? Se nos mencionan las etapas. Entonces empecemos, el Ministerio de Educación nos habla de etapa vivencial concreta, de etapa representativa, que puede ser pictórica gráfica, puede ser la etapa simbólica. No nos saltemos ninguna de estas etapas. Segundo, existen diversas secuencias, ¿no? Secuencias como por ejemplo, están trabajar en geometría o en forma, niveles de Van Geel, podemos trabajar en diferentes competencias, el taller matemático, el juego, la modelación matemática, muchas otras que ustedes encontrarán. Depende de la caracterización de nuestros estudiantes, de que nosotros los conozcamos, de nuestra realidad, y también depende de la planificación y de las posibilidades que tengamos para implementarlas. No es que todos podamos hacer en el mismo momento, para la misma clase o para algún grupo diferente, la misma secuencia. ¿Es necesario comprender las competencias y sus capacidades? Sí, claro. O sea, yo tengo que conocer el currículo. Hablábamos hace un momento del dominio disciplinar, del dominio de estrategias, y también debo tener un dominio curricular. Este dominio curricular implica que yo comprenda las competencias, que comprenda qué significa en resolver problemas de forma, qué significa modelar, qué significa en el caso de gestión, qué significa sustentar, qué significa en el caso de las otras competencias traducir, ¿no? Representar. Entonces, para llegar a proponer una secuencia didáctica tengo que conocer eso. Y como les decía hace un momento, no nos limitemos a trabajar o a conocer o a comprender únicamente las competencias de nuestra área. Conozcamos también, porque si nosotros queremos que el estudiante llegue o alcance un perfil de egreso que es holístico, nosotros ya hemos visto en la conferencia de Juan Carlos que nosotros queremos alcanzar un único perfil de egreso. Emilia, no, eran varios. No, son varios los rasgos de ese perfil de egreso, pero el perfil de egreso es uno solo. Aunque el de matemática consiste en interpretar la realidad para tomar decisiones. Entonces, decisiones matemáticas, bueno, vamos a usar matemática, pero aplicadas en el día a día. Entonces, si quiero que el estudiante aprenda de manera holística, el docente debe tener una formación también y una práctica holística, ¿no? Conociendo las otras competencias. Sin olvidar, por supuesto, las competencias transversales. Me gustaría preguntarles también, ¿conocemos las competencias transversales, sus capacidades? ¿Sabemos qué implica gestionar aprendizajes? Les dejo preguntas sueltas para la reflexión. Conocemos esas tres que son define metas, autorregula, ¿no? O bueno, ajusta su aprendizaje en el proceso. Las conocemos. Conocemos las de la competencia de las TIC. Bien, como profesores debemos estudiar los problemas del contexto. Ya lo hemos visto. Se requiere mucho de la indagación. Sí, Emilia, tú como editora tienes que, sí, pues proponer diversas situaciones y por eso estás leyendo una cosa, otra cosa. Yo soy profesora igual que ustedes. Y todos ustedes tienen un espíritu investigador y todos nos preocupamos muchísimo por el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, busquemos información. Ahora tenemos la ventaja de las redes sociales. Sigamos el Twitter, el Instagram o el Facebook de institutos y organismos nacionales y vamos a tener infografías preciosas y con información útil. Ya tenemos la información más al alcance, más cercana. Es fundamental que el docente se apropie, ¿no?, del contenido disciplinar, lo cual debe ir de la mano con el manejo de estrategias y metodologías y pues efectivamente, ¿no? Es importantísimo. Algunas referencias para ustedes y bueno, eso sería todo. Espero sus preguntas. Muchísimas gracias.
Muy bien, ahora pasaremos al bloque de preguntas. Daremos unos minutos a la profesora Emilia para que revise sus consultas y mientras tanto aprovecho para brindar un saludo especial, pues nos acompañan participantes de los países de Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Guatemala, Nicaragua, México, España. Y participantes también de nuestro querido Perú, nos acompañan desde Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Amazonas, San Martín, Loreto, Cayali, Madre de Dios. Asimismo, pedimos que en las siguientes videoconferencias gratuitas brindadas por la Asociación Peruana de Investigación Matemática APINEMA, nos pueden acompañar además participantes de regiones de Tacna, Moquegua, Pasco, pues iniciamos con las videoconferencias internacionales que están programadas para todo el mes de marzo, en conmemoración del segundo aniversario del Día Internacional de las Matemáticas. Así es. Por ello, el día viernes 5 de marzo a las 6 de la tarde, hora Perú, se llevará a cabo la 5ª videoconferencia internacional desde el país de Islas Canarias con la temática Matemáticas OA, un cambio de metodología. Por eso y más, búscanos en redes sociales en nuestra página web, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. También les comunico que el PPT de la conferencista se publicará la próxima semana en la página web de APINEMA. Allí también encontrarán el link de registro a las otras videoconferencias. Muy bien, entonces doy pase a Emilia para dar respuesta a las preguntas. Adelante, Emilia. Gracias, Marisol. Bien, aquí voy a dejar de presentar. Y me preguntan si son varios profesores los que coinciden en este aspecto. ¿Cómo trabajar en zonas rurales que no cuentan con celulares modernos, ¿no? O cómo se puede hacer, desarrollar estas competencias sin usar la tecnología, ¿no? Entendemos la diversidad de situaciones que tenemos en nuestro país. Y bueno, en cuanto a la secuencia de investigación escolar, les he presentado una propuesta que utiliza papel y no necesariamente un simulador. Entonces, tenemos materiales a la mano y si no, podemos utilizar material no estructurado para hacer esa representación. De repente, si no son con cubos, podrá ser con piedritas o con algunos otros objetos, pero que el estudiante pueda hacer su representación y ver dónde se reúnen más objetos, ¿no? Cuál es el valor que toma esta variable y hacer toda esa visualización. Entonces podríamos hacer ello o, como les digo, con las piezas de papel. De la misma manera, en el caso del laboratorio matemático, no solamente les he planteado la idea de trabajar con simuladores, sino con el material original, ¿no? Estos simuladores responden a los materiales concretos que ya conocemos, que en algunos casos son de elaboración de los maestros y en otros casos, bueno, los adquieren, los compran. Entonces también se puede trabajar de esa manera. Tenemos mucha información al alcance. Por ejemplo, si vamos a trabajar geometría y quiero demostrar la propiedad de la suma de ángulos internos del triángulo, entonces puedo partir de los dobleces, ¿no? De construir el triángulo hacia los recortes y que el estudiante experimente que se forme el ángulo de 180 grados. Entonces, sí es posible que sin utilizar la tecnología podamos llegar a ellos con otro tipo de experiencias que requiere de la indagación. Tengo otra pregunta por acá, en la que me hablan acerca del tiempo, ¿no? ¿Cuál es el tiempo promedio en el que se efectúa un ciclo investigativo? Bien, porque eso va a depender de la naturaleza del grupo, de las habilidades o de esta cultura estadística que se haya desarrollado previamente o no, ¿no? Y depende también del grado en el que se aplique, ¿no? Tengamos en cuenta los saberes previos de los estudiantes o las otras competencias, el nivel de desarrollo de las otras competencias. Si nosotros estamos en secundaria y trabajamos problemáticas en otras áreas también, entonces nos va a ser un poco más rápido este proceso del planteamiento del problema y vamos a poder correr un poquito más con las otras fases. Entonces va a variar mucho del contexto del estudiante y de sus habilidades estadísticas previas.
También me hablan acerca de la evaluación, que en un principio hablamos de que una secuencia didáctica tiene como uno de sus componentes la evaluación y no se ha mencionado. Entendamos que nosotros hemos abordado el centro de nuestra conferencia ha sido cómo se trabajaría una sesión o una secuencia didáctica desde el planteamiento matemático. La evaluación, ya que trabajamos con el enfoque de evaluación formativa, es perenne, es permanente. Eso quiere decir que yo como docente, si estoy en el aula y con ellos de manera presencial, debería tener mi ficha de observación, ¿no? Mi ficha de observación al lado para ver cuáles son estas conductas que los estudiantes manifiestan, cuáles son estas dificultades que ellos tienen para nosotros intervenir en ese proceso, tanto en las primeras fases de la manipulación como de la representación hasta la abstracción. A ver, ¿qué más? Estrategias, que no son, ya, tenemos diferentes estrategias adicionales a las tecnológicas. En la primera conferencia, Melissa nos mencionaba unas, está ya en el PPT que les hemos compartido, y nos hablan de diversas estrategias. Tenemos estrategias de particularización, generalización, representación con diagramas, tenemos simulación, dramatización, etcétera, ¿no? Tenemos trabajar con esquemas, incluso empezar por el final, tenemos el ensayo y error, entonces son diversas, va a depender mucho de nuestra indagación como docentes. Ya, me dicen, una complicación que identifico en el planteamiento es que pareciera real, pero ¿en qué situación de la vida cotidiana se presenta este problema? Bueno, pues yo les he presentado un panorama general de cómo podríamos presentar esta problemática de la obesidad a partir de la pandemia, pero ¿cómo podríamos partir? De repente en casa me ha pasado y lo he conversado con algunas colegas y me dicen, Emilia, estoy un poco más llenita y estoy con problemas de columna y me está doliendo mucho la cabeza y tengo mareos. He ido donde el médico y me han dicho que estoy con el colesterol alto, sin mencionar nombres. Pero una colega me mencionó, Emilia, he subido 10 o 12 kilos, no recuerdo bien. Entonces esos 10 o 12 kilos ya manifiestan un síntoma. Y a partir de ese síntoma es que nosotros podemos partir, ¿no? Entonces, obviamente, en el caso de esta familia, bueno, pues ya hay una problemática. Y si se va a someter a una persona a dieta, ¿por qué no someternos a todo? Entendiendo dieta no como dejar de comer, sino como establecer otros hábitos más saludables, ¿no? Entonces, yo les presento una situación que es una propuesta general, pero va a depender de cada uno de nosotros o de ustedes como docentes que puedan aterrizar a una situación problemática real, ¿no? Del contexto de sus estudiantes. Lo mismo con la del laboratorio, ¿no? También me dicen, se centra en el objeto matemático y no tanto en para qué podría servir en el día a día. Yo pensaba en la de, no llegamos a desarrollar la del mínimo común múltiplo, ¿no? Que la identifico más rápido así, y yo me ponía a pensar, a ver, en este contexto de pandemia queremos salir menos. Entonces sí me interesa saber que en cada cuánto tiempo o cómo puedo hacer yo para desarrollar actividades simultáneas. Y si a partir de ese conteo que yo hago, imaginemos que yo empiece un lunes y que me tocaría coincidir según el número de días que yo he establecido para hacer cada actividad, si me toca salir de repente un día domingo y ahora que ya nos dieron la norma ayer de que el domingo no podemos salir, ¿qué podré hacer? ¿Lo dejaré para el lunes? ¿Lo haré el sábado? ¿Cómo voy a alterar ese patrón? ¿Tendré que tomar decisiones? Sí, porque de repente si ya espero hasta el lunes o hasta la siguiente vez que me toque no me van a alcanzar los víveres. O de repente tenía que presentar algo en el trabajo. Entonces, sí, de una u otra manera, por temas de centrarnos y de ver cómo se aplica, ¿no? De poder ofrecerles alguna alternativa para trabajar determinado objeto matemático, pero la idea es que nosotros como docentes seamos los que construyamos esa situación significativa. Este trabajo de diseño de situaciones es muy, muy complejo. No es fácil. A nosotros nos cuesta muchísimo poder diseñar una situación. Entonces va a depender únicamente de la revisión de información y de que nosotros podamos adaptarla. Una pregunta o comentario que acabo de recordar de todos es que, ¿dónde estamos? Por aquí. Me dicen, ¿por qué tomar siempre referentes o modelos educativos de afuera y no se centran en la realidad nacional? Bueno, no es que tomemos modelos extranjeros,
y que no podamos tener. De hecho, hay muchas buenas prácticas que salen del contexto peruano. Lo que se quiere hacer es ver qué experiencias han tenido efecto positivo en otros lugares, y como sabemos, lo positivo se puede emular, no se va a copiar tal cual, podemos hacerle nuestras adaptaciones. Pero si ya tenemos un referente que sí ha tenido resultados buenos, y que de repente, bueno, ese es otro tema, que de repente a nivel de ranking o a nivel de pruebas y de mediciones vemos que está un poquito mejor que nosotros, habría que preguntarse por qué. Y de repente tiene mucho que ver de cómo se están dando estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Hay universidades, y lo veía cuando investigaba sobre el laboratorio, que tienen desde la Facultad de Educación de las instituciones nacionales en otros países, en Colombia, tienen todo un proyecto para darle una base fuerte, bien cimentada a los profesores de estos laboratorios. Entonces, si eso tiene efecto, ¿no? Y yo sé que aquí también hay colegios experimentales, ¿no? De las universidades que son muy, muy, muy buenos. Entonces, podemos también replicar esas experiencias y mejorarlas, por supuesto. No es la idea quedarnos con algo de afuera. La idea es apropiarnos de ello y mejorarlas. Vamos a ver qué más hay. En el desarrollo de la investigación escolar, el factor tiempo es una limitación. ¿Cuál es la sugerencia para desarrollar el menor tiempo posible? Bueno, depende mucho de la situación. Yo les hablaba de que tenemos que ir paso a paso y vamos a ir para la sensibilización del contexto mundial, continental, nacional, local, ¿no? Podemos entonces tocar un problema que sea muy conocido para ellos, si queremos iniciarnos en este proceso. Recordemos que el ciclo investigativo, según los referentes internacionales, nos hablan de pregunta-problema. Nosotros nos hemos enmarcado más en la idea del problema, pero si queremos iniciarnos y abreviar un poquito de tiempo, podemos partir de una pregunta generadora, ¿no? De repente de reconocer las características que tiene nuestro grupo de compañeros en el salón. Y esa ya no sería una problematización, pero sí nos permitiría abreviar tiempo y desarrollar todo este ciclo investigativo, ¿no? Para trabajar con niños que presentan dificultades de aprendizaje asociados a la discalculia, ¿hay que realizar alguna modificación especial a la secuencia didáctica o hay alguna secuencia específica para trabajar con ellos? Con sinceridad, no me he topado con alguna secuencia didáctica específica, sería el compromiso de todos nosotros, y me incluyo, de poder averiguarlo. Entiendo que el uso del material concreto, de todas maneras, al no trabajar propiamente con cifras o con cantidades simbólicas, ya de por sí va a hacer que el niño tenga o desarrolle esa noción. Entonces sí, de todas maneras es recomendable que ellos también puedan manipular material concreto, y les reitero, sería el compromiso de nosotros como profesores continuar indagando al respecto. Sí, creo que esas son todas las preguntas. Muchísimas gracias por su atención y espero que sea hasta una nueva oportunidad. Bien, la Asociación Peruana de Investigación en Educación Matemática, APINEMA, agradece a nuestra conferencista Emilia de Busto y a cada uno de ustedes por su participación a nuestras videoconferencias gratuitas por el Día Internacional de las Matemáticas que se celebra este 14 de marzo. Y nos reencontraremos muy pronto en la videoconferencia internacional del día viernes 5 de marzo a las 6 de la tarde, hora Perú. Muchas gracias, distinguida concurrencia. Buenas noches.